Hola, ya estamos en la octava parte de la gestión auxiliar de correspondencia y paquetería. En esta octava parte va a ser muy cortita, os vamos a explicar, ¿vale? Dos cosas muy interesantes, lo que es el fax y el burofax, ¿vale? El fax, también llamado telefax, como podéis ver en la pantalla, es lo mismo. Telefax, fax y también facsímil. O sea, que te pueden decir, manda este fax, o manda este facsímil, o manda este telefax. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En qué consiste un fax? Un fax es un aparatito, como podemos ver aquí. ¿Lo veis? En el que ahora veremos cómo mandamos un documento a otra empresa. ¿De acuerdo? Consiste en mandar un documento, ¿vale? Y que salga una copia de ese documento que tú mandas en la otra empresa que también tiene que tener fax. ¿De acuerdo? Si tú tienes fax, pero la otra empresa no tiene fax, desde luego no lo va a poder recibir. ¿Y cómo se manda un fax? ¿Vale? Es fácil. Por aquí pones lo que es una hoja, o dos hojas, o tres hojas, igual como se ponen en la fotocopiadora, tecleas el número de fax de la empresa y le das al botón enviar. En ese momento, las hojas una detrás de otra van pasando por el interior del fax y van saliendo por la parte inferior. Si hay una hoja, luego otra hoja y luego otra hoja. Y cuando ya el fax observa que ya no hay más hojas, se para. Así de sencillo. ¿Qué sucede en la otra parte, en la otra empresa? En el momento que las hojas van pasando por aquí, en la otra empresa van saliendo los faxes, ¿vale? En la otra empresa, si esto fuera el fax de la otra empresa, vamos a suponer que esto fuese el fax de la otra empresa. Ahora, voy a borrar esto, ¿vale? Vamos a suponer que esta es la otra empresa. ¿Qué sucede? Muy bien, cuando tú mandas, van saliendo, ellos tienen aquí hojas preparadas y le van saliendo por aquí las copias de lo que tú estás mandando. Siempre y cuando haya tinta. De eso hablaremos luego. Porque si tú estás mandando, pero ellos, su fax se pone en marcha, pero no tiene tinta, van a salir hojas en blanco. Y de esto hablaremos de aquí un poquito. También se pueden mandar hoy en día faxes por internet. Hay páginas web, como estas que podemos ver aquí, ¿vale? Que no necesitas tener una máquina de fax, sino que tú te conectas a una página web y, igual como mandamos un email, ¿vale? Podéis mandar un documento de Word o un PDF y si la otra empresa tiene o también cuenta de fax o si tiene un fax, también le podría salir en su fax, ¿vale? O sea, tú en tu empresa puedes mandar un fax por internet, que es lo mismo que mandar un documento o dos documentos de Word o PDFs por unas páginas web especializadas en mandar faxes y la empresa, la otra empresa puede tener o un fax y le salen por aquí las hojas, ¿de acuerdo? O bien por internet que también tenga una cuenta de fax. Y para terminar vamos a ver lo que es el burofax. ¿Para qué se utiliza el burofax? El burofax siempre se utiliza para tener registro de que mandamos ciertamente las cosas. Vamos a ver. Hasta ahora habíamos visto el correo certificado. ¿Qué era el correo certificado? Que tú mandas una carta, ¿vale? Y la otra persona recibe la carta. Y estaba certificada, porque va a llegar. Pero ¿quién te dice a ti que aquella persona dice que dentro iba una cosa? Por ejemplo, tú le has mandado el despido a una persona por carta. La otra persona puede decir que no la ha recibido, que ha recibido la carta, pero dentro no iba su despido. ¿Lo entendéis? No pueden asegurar que dentro había lo que tú dices. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa con el fax? Imagínate que mandas el despido de una persona por fax, ¿vale? La otra persona puede decir que no tenía tinta, que no le has mandado eso, ¿de acuerdo? Pero el burofax es diferente. Porque ¿qué hace el burofax? Tú coges tu documento que quieres enviar, en este caso es el despido de un cliente, de un trabajador, y tú lo llevas a la oficina de correos, ¿vale? Lo llevas a la oficina de correos y allí lo miran, lo ven y certifican lo que pone y se quedan una copia. Y entonces lo mandan, ese burofax, ¿vale? Ese papel, lo mandan a la empresa
o al cliente o en este caso, el trabajador que tú despides, se lo llevan a su casa o a un apartado postal donde tú digas. Entonces, ahí no hay pérdida. Si él dice que no lo ha recibido, eso es imposible, porque una persona de correos lo ha visto. No puede decir que no había una carta de despido. Entonces, entre una carta certificada, un fax o un burofax, lo único seguro es un burofax. De ahí que se utiliza mucho para despidos de las personas y también para cuando la gente te ha dejado de pagar, le pides el dinero por burofax. O cuando ha habido un problema, por ejemplo, tienes un problema con Orange que te ha cobrado más de la cuenta, pues tú al final, tú se lo pides, por ejemplo, primero se lo pides por email, se lo pides por carta certificada, se lo pides, pero al final, si quieres recuperar el dinero, se lo tienes que mandar por burofax. Y en ese momento, si vas a juicio, ¿vale? Siempre queda como una prueba, ¿lo veis? Ante terceros. Siempre es una prueba. Tiene carácter probatorio ante tribunales y la administración pública. ¿Dónde se realizan los burofaxes? Podéis realizarlo en las oficinas de correos y hoy en día también por plataforma digital, pero también en mensajerías. Hoy en día también muchas mensajerías, como Seur, por ejemplo, también realiza burofaxes. Y el plazo de entrega es 24 horas. Tú lo haces hoy y tienes que estar seguro que antes de un día, antes de 24 horas, lo recibirán. ¿De acuerdo? Pero tienes que llevarlo antes de la 1 de la tarde. Esto es en general, ¿vale? Esto es en correos. A correos lo tienes que llevar antes de la 1 de la tarde si quieres que llegue al otro día. Y como he dicho antes, ese burofax, ese documento, se lo puedes llevar o bien al domicilio, a un apartado de correos, o que lo recoja en una oficina de correos. Puedes tener servicios adicionales, que claro, incrementa un poquito el dinero, que es tener un acuse de recibo, a ti te viene a tu casa como que lo has recibido, puedes hacer una copia certificada, certificar el contenido, que es súper importante, ¿vale? Si no lo certificas, no fas res, ¿vale? Y otras como puede ser urgente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya para finalizar, ¿qué ventaja tiene el burofax sobre el fax? Pues lo que queda es una cosa que está, una cosa clara. Si tú mandas un fax, ya hemos dicho que el destinatario te puede decir que no lo ha recibido porque no tenía tinta, por ejemplo. O porque le ha fallado recibiéndolo, se ha cortado la comunicación, ¿vale? Porque el fax a última hora va por teléfono, ¿vale? Te puede decir que lo estaba recibiendo y se ha cortado y no te ha querido llamar porque no le interesa. ¿Lo veis? Entonces, bien porque no hay tinta, bien porque se ha cortado, ¿veis? Ha fallado, no hay tinta, ha subido una subida de tensión y se ha roto, ¿vale? Puede ocurrir, por ejemplo, que tú has mandado un fax para Federico y allí en la otra empresa, en vez de Federico, ha ido Juan y lo ha cogido y lo ha extraviado, o se ha perdido, ¿vale? Entonces, el fax va muy bien para mandar cosas, pero cuando tú quieres certificar cosas, no te vale. Por eso es mejor el burofax. Y también sobre el correo certificado, como hemos dicho antes. Correo certificado es aquel que vimos hace 2 o 3 partes. Tú mandas una carta certificada a Pepito, Pepito la abre, pero te puede decir que dentro no había lo que tú le estás diciendo que había. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a hacer unas actividades muy sencillas sobre esta 8ª parte y ya nos vemos en la 9ª. Venga, hasta luego.